Ok, veamos el siguiente problema. Un halcón que vuela horizontalmente 10 metros por segundo en una línea recta, 200 metros arriba del suelo. Un ratón que tiene se le escapa de sus garras. El halcón sigue en su misma trayectoria a la misma rapidez durante 2 segundos antes de intentar recuperar a su osada presa. Para lograrlo desciende en línea recta con rapidez constante y recaptura al ratón a 3 metros sobre el suelo. Suponiendo que no hay roce, hay que encontrar la rapidez del descenso del halcón y qué ángulo con la horizontal forma el halcón durante su descenso y cuánto tiempo dura el ratón en caída libre. Bueno, vamos a dibujar un esquema que represente digamos las tres situaciones más importantes del problema. Aquí vemos el halcón con su velocidad inicial, ¿sí? De 10 metros sobre segundo. El halcón se mueve en línea recta, digamos que en el eje de las X. Aquí tenemos el sistema XY y además vemos que el halcón con el ratón agarrado en sus garras está a unos 200 metros con respecto al suelo. Vamos a llamar esta posición la posición A del halcón. Ya lo vamos a ver en pantalla. Fíjense, la posición A. Sí, vamos a estudiar tres puntos importantes: la posición A y la posición B, que es la que vamos a colocar, que es cuando el halcón... Fíjense que el problema dice que el ratón se suelta o lo deja soltar y luego de 2 segundos es que el halcón decide ir por él nuevamente. Entonces cuando él decide ir por él nuevamente es el punto B, ¿sí? El halcón entonces recorre una distancia que es la que vemos ahí, que la vamos a llamar la distancia de A a B. Esta distancia él la recorre en un tiempo de 2 segundos, ya que él lo suelta, ¿sí? Y recorre 2 segundos y después de estos 2 segundos es que él decide ir a rescatar nuevamente o a tomar nuevamente el ratón. Entonces es importante ir definiendo los segmentos y las partes del problema, porque esto nos va a ayudar a resolverlo. Aquí hay que ser muy meticuloso con las distancias y los tiempos. Fíjense que el ratón, cuando el halcón decide ir por él, hace una trayectoria en línea recta, ¿sí? Y a velocidad constante o a rapidez constante, porque eso es lo que nos dice el problema, ¿sí? Entonces vamos a definir esta posición donde él toma al ratón a 3 metros sobre el suelo, ¿sí? Y esta última posición o configuración va a ser la posición C. Entonces son 3 puntos importantes: el punto A, el punto B y el punto C. Entonces fíjense, para poder calcular la velocidad o la rapidez del halcón de B a C necesitamos conseguir, ¿sí?, cuánto vale la distancia que él recorre de B a C, que es una línea recta y además a velocidad constante. Y para poder hacer eso necesitamos, bueno, tal como les acabo de decir, la distancia de B a C, necesitamos hallarla, ¿sí? Ahí tal como lo estamos viendo en pantalla, recordando nuevamente que se mueve a velocidad constante, ¿sí? O rapidez constante, y necesitamos hallar el tiempo en el que él va de B a C. Fíjense, la posición inicial de nuestro ratón es de 200 metros y la posición final es de 3 metros, o sea que el ratón su caída libre es de 197 metros. Entonces nosotros con esta información vamos a poder hallar el tiempo de vuelo del ratón, que es el tiempo donde lo dejan caer desde A hasta C, recordando que el ratón, como viene tomado con el halcón y el halcón vuela en línea recta, cuando lo suelta no tiene velocidad inicial en Y, solamente velocidad inicial en X. ¿Por qué? Porque bueno, como yo les dije, el halcón venía volando en línea recta y cuando lo suelta él toma la velocidad del halcón, que es en el eje de las X. En el eje de las Y es 0. De esta forma, utilizando nuestra fórmula, Y final es igual a Y inicial más velocidad inicial en Y por el tiempo de AC menos gravedad entre 2, tiempo de AC al cuadrado. Sabiendo que la velocidad inicial en Y es igual a 0, podemos despejar, ¿sí?, el tiempo de AC, que viene siendo, como ya les dije, el tiempo de vuelo o el tiempo en el que el ratón está libre. Entonces eso va a ser a Y final menos Y inicial entre la gravedad, multiplicando por 2 el numerador, y a eso le sacamos la raíz, tal como lo vemos en pantalla. Vamos a ver un poquito las unidades, bueno, por efectos de tiempo y de espacio. Cuando nosotros resolvemos esto, nos da que el tiempo de AC, que es el tiempo de vuelo del ratón, nos va a dar vamos a sustituir aquí los valores: 3 metros
menos 200 metros, recordando que la posición final es 3 metros y la posición inicial 2 metros, entre menos 9,8, la raíz de estos valores nos va a dar igual a 6.34 segundos. Es decir, ese es el tiempo que el ratón se encuentra libre. Entonces, fíjense, apenas el ratón se suelta, el halcón vuela 2 segundos, ¿sí? Vuela 2 segundos antes de él decidir ir a tomar nuevamente el halcón. Entonces podemos decir que el tiempo de BAC del vuelo del halcón, que es el tiempo que necesitamos para calcular su rapidez, es el tiempo de ACE menos los 2 segundos que él vuela antes de ir a retomar el ratón nuevamente. Y entonces, así de esta manera podemos calcular cuánto vale el tiempo de BAC. Estamos hablando de 6,34 menos 2 segundos. ¿Qué significa esto? Que el tiempo de BAC va a ser igual a 4.34 segundos. Entonces ya conseguimos uno de los valores que necesitamos para calcular la velocidad del halcón de BAC. Entonces, fíjense, nosotros podemos ahora darnos cuenta que esta distancia que estamos trazando es de 197 metros, correcto, porque es lo que recorre en Y el halcón. Entonces, fíjense cómo formamos un triángulo, ¿sí? Un triángulo rectángulo, ahí vemos la distancia, 197 metros. Si completamos el triángulo en azul, disculpen ahí que tenemos que volver a escribir nuevamente. Fíjense, si trazamos el triángulo completo, vemos que la distancia de BAC va a ser la hipotenusa de ese triángulo que se está formando. Entonces, necesitamos hallar, si nosotros pudiésemos hallar la distancia de B a B', que es lo que estamos señalando, que es uno de los catetos de ese triángulo azul, ¿sí? Podríamos hallar la hipotenusa del triángulo y por lo tanto, bueno, la distancia de BAC. Ahora, ¿cómo vamos a hacer eso? Bueno, fíjense, nosotros podemos calcular el recorrido del ratón en el eje de las X, que es esa distancia que estamos señalando ahí en pantalla. Entonces, si a ese recorrido del ratón, ¿sí?, en el eje de las X, que lo vamos a poder calcular sin ningún problema, ¿sí?, ahí ya vamos a ver en pantalla que lo vamos a hacer. Si a ese recorrido le restamos las distancias de A a B, ¿sí?, del halcón, entonces vamos a poder hallar la distancia de B a B'. Fíjense, tal como lo escribimos en pantalla. Eso va a ser R, que es la distancia en el eje de las X completa del ratón en su vuelo, menos la distancia de A a B. Es decir, la distancia que recorre el halcón cuando suelta el ratón y dura los 2 segundos antes de ir a recapturarlo. Y fíjense, y esta velocidad, la velocidad de AB, el recorrido de AB es a velocidad constante. Es decir, va a ser la distancia de AB entre el tiempo de AB. La velocidad de AB del halcón la tenemos, que es 10 metros sobre segundo y es constante. Y el tiempo de AB también y es 2 segundos, así que lo vamos a poder sustituir. Mientras que el ratón, él cuando se deja libre, él tiene velocidad en X, que va a ser constante porque en el eje de las X no hay gravedad, no hay nada que esté acelerando o desacelerando el ratón, solamente en el eje de las Y. Entonces la velocidad es constante, por lo tanto la velocidad en X del ratón va a ser la distancia recorrida entre el tiempo de AC, y el tiempo de AC lo tenemos. Entonces podemos sustituir. ¿Quién va a ser R? R va a ser la velocidad inicial del ratón en X, que es constante, por el tiempo de AC, y los dos valores los tenemos, menos la distancia de AB. ¿Quién va a ser la distancia de AB? La velocidad inicial del halcón, ¿sí?, que es 10 metros sobre segundo por el tiempo de AB, ¿sí? Entonces ya tenemos todos los valores para sustituir. Entonces fíjense, la velocidad inicial de nuestro ratón es de 10 metros por segundo y el tiempo de AC es de 6.34. Entonces eso, fíjense, los segundos se van a ir, nos va a quedar unidad en metros, y la velocidad inicial del halcón, que se mantiene constante, es de 10 metros sobre segundo por el tiempo de AB, que es de 2 segundos. Entonces de esta manera vamos a resolver y vamos a poder hallar la distancia de B a B', que es el cateto del triángulo que nos hace falta para poder hallar la hipotenusa, que es la distancia que queremos. Fíjense, esa distancia nos da 43.4 metros. Entonces ya tenemos la distancia de B a B', que es 43.4 metros. Entonces ya prácticamente hemos completado, ¿sí?,
los catetos del triángulo. Vamos a dibujar aparte el triángulo para que se pueda ver un poquito más claro. Entonces fíjense, ahí está la distancia, uno de los catetos, el segundo cateto y la hipotenusa, siendo el cateto adyacente, ¿sí?, al ángulo que bueno, que también vamos a hallar nuevamente, 43.4 metros, disculpe, teniendo el valor del segundo cateto 197 metros. Entonces vamos a aplicar Pitágoras, ¿sí?, porque es un triángulo rectángulo, para poder hallar la distancia de B a C. Entonces bueno, vamos a escribir la distancia de B a C, ¿sí?, va a ser igual a la raíz de, ahí lo vemos escrito, 43.4 metros al cuadrado más 197 metros al cuadrado. Tal como vemos, como estamos obviando, ya les dijimos las unidades, bueno, un poquito por el tiempo y también por el espacio, para poder explicar todo el dibujo y de problemas sin complicaciones, o un poquito más sencillo. Pero bueno, todas estas unidades deben de concordar. Sería bueno que cuando ustedes lo hagan también revisen que esto está concordando. Entonces fíjense, la distancia de BC nos da 201 metros. Entonces ya tenemos los dos datos que necesitamos para calcular la velocidad de BC, suponiendo que el halcón se mueve a velocidad constante, es decir, 201 metros entre 4.34 segundos. Entonces la velocidad de BC va a ser igual a 47 metros por segundo aproximadamente. Esa es la rapidez del halcón cuando él decide recapturar al ratón luego que se le escapa, es decir, de la trayectoria que él hace de B a C. Esa es la parte A. Fíjense, en la parte B nos preguntan qué ángulo forma con la horizontal el halcón cuando éste decide recapturar al ratón. Bueno, ya tenemos el triángulo armado, entonces que es ese ángulo alfa el que queremos hallar. Entonces bueno, ¿quién es la tangente de alfa? Cateto opuesto entre cateto adyacente, es decir, 197 entre 45.4. Cuando este resultado, ¿sí?, nos va a dar la tangente del ángulo, ¿sí?, que está es aproximadamente 4.59. Entonces cuando hagamos el arco tangente de esto nos va a dar exactamente el ángulo que nos interesa, que es el que estamos buscando. Entonces bueno, hacemos el cálculo con la calculadora y el ángulo nos va a dar aproximadamente 78 grados, es decir, que el halcón con respecto al horizontal desciende 78 grados para ir a capturar. Y nuestra parte C del problema es cuánto tiempo dura la caída libre del ratón. Y bueno, ese tiempo fue el que calculamos, fue el primer cálculo que hicimos, que es de 6.34 segundos y es en bueno, el recorrido del ratón, que es de A a C, que es su tiempo de vuelo, 6.34 segundos, que fue el primer cálculo que hicimos. Bueno, espero que este ejercicio les haya gustado. Es un ejercicio que lo más importante es tener claro las distancias y los recorridos y establecer bien cuáles son todos los puntos, tanto del halcón como del ratón, para poder resolverlo. Muchas gracias.